esposo y las que estaban apercibidas fueron con él. Y a la medianoche llegó el esposo y las que estaban apercibidas fueron con él. Oh, gracias Señor, aleluya. Oh, gracias te damos, Señor. Prepara nuestras vidas. Oh, Señor, prepara nuestros corazones cada día. Concede que velemos, Señor, en todo momento y a toda hora. Prepara un pueblo, Señor, oh Dios, celoso de buenas obras. Concede, Señor, que andemos siempre en tu luz. Y en esta hora oramos por tu palabra viva y eficaz, Señor, que cada corazón va a recibir. Padre, que esa palabra quede atesorada en cada uno de nosotros. Concede que podamos ser sobreedificados en ella. Padre, mira a tu sierva que la va a poner una vez más. Derrama tu gracia, Señor, tu unción fresca y poderosa sobre su vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Continuamos, amén, hoy con el estudio de segundo libro de Crónicas. Amén. Con nosotros nuestra amada Jaylin. Gloria al Señor. Si ese aplauso fue para el Señor, déselo más fuerte, amén. Al Rey de Reyes y al Señor de Señores, a nuestro gran Dios. Bueno es Dios, aleluya. Alabado sea su nombre por siempre. Gloria al Señor. Dios es bueno, amada iglesia, y para siempre es su misericordia para con nosotros. Puede sentarse. Qué bueno que estamos aquí en esta noche en la casa del Señor, para juntos poder aprender de la palabra del Señor. Y yo quiero rapidito ahí, no quiero empezar sin que alguno de ustedes me pueda decir brevemente qué pudimos o pueden recordar de lo que vimos la semana pasada. En aquellos tiempos del rey Salomón muchas cosas cambiaron y era muy marcada la diferencia social entre los pobres y los ricos de aquel tiempo, y también ver con lo que se han cansado. Salomón no le permitía a la esposa habitar en la casa, sin embargo ya ella tenía un lugar dentro de su corazón. Entonces tú decías que a veces decimos, bueno, no voy a hacer tal cosa de manera física, pero ya esa cosa está entronada dentro de nuestras vidas. Cuando Dios nos pide algo que nosotros sabemos que Dios no quiere que lo hagamos, pero ya dentro de nuestro corazón nosotros ya hemos tomado la decisión de deshonrar a Dios con esas cosas, cuando realmente ya Dios nos ha demandado de que eso no debe ocupar ningún lugar, ni física ni terrenalmente, pero nosotros lo ponemos dentro de nuestro corazón. Dios le bendiga. En el capítulo 9 vimos, la visita de la reina de Sabá, y con lo que leímos en esos versículos, vimos que ella fue por lo que ella escuchó de su reinado, escuchó de él, de su sabiduría, y ella dijo, dame para allá, para ver si es verdad eso, porque se dice mucha cosa de él. Entonces cuando ella lo escuchó, ella fue con muchos regalos y muchos agrados para él, para su reino. Pero cuando ella vio la sabiduría que Dios puso en él, ella se maravilló y creyó solamente por lo que vio en él. Dijo, gloria a tu Dios, glorioso es tu Dios, que puso en ti eso que tú tienes. Y eso ministró mucho en mí. Y yo escribí que tenemos que tener un buen vivir dentro y fuera de la iglesia. Que los demás, sean creyentes o no creyentes, vean y nuestro ejemplo les predique. Que no solamente yendo a la iglesia y eso, sino que nuestro vivir sea una prédica para que esas personas que están en el evangelio y los que no están en el evangelio vean la grandeza de Dios. Que Dios sí puede cambiar una vida, que no hay nadie que haya tenido un encuentro con Jesucristo que no haya cambiado para bien. Amén, gloria a Dios. Muchas gracias, amados.
por ese pequeño recuento. Buenos días, y seguimos y continuamos esta noche, después de haber visto un poco de lo que fue la división del reino, y qué provocó aquello. También vimos esa parte de cómo el hecho de Salomón no hacer caso a los hombres sabios que Dios había puesto en aquel lugar y hacer caso a gente que no tenía sabiduría, aquello provocó esa división del reino. Pero también vimos que fue Dios quien dispuso que se provocara aquella división, porque había una palabra que Dios había dado sobre la vida de Jeroboam que también tenía que cumplirse. Entonces Dios dispuso que aquello pasara así, que Roboam endureciera su corazón, no quisiera hacerle caso al pueblo, para que también se cumpliera esa palabra sobre la vida de Jeroboam. Amén. Y ese último versículo del capítulo 10 decía que así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy, o sea, hasta ese momento que fue escrito, que el escritor escribía aquello, por todo lo que había sucedido con la parte de Roboam. Y si pasamos a lo que es el capítulo 11, luego de que se consumó lo que fue la división del reino, Jeroboam volvió a Jerusalén y allí él reunió un ejército. Roboam empezó con los patines puestos, por así decirlo, y él reunió ese ejército para él ir contra la tribu del norte. O sea, él dijo, esta gente no me hicieron, se quisieron rebelar y se fueron con Jeroboam. No, por eso no se puede quedar así. Él entendía que él iba a pelear contra aquella tribu para que ellos vengan para este lado, porque tenemos que ser uno, pero bajo mi reino. Entonces, en esos primeros versículos, entre el versículo 1 y 4, del capítulo 11, o sea, nos narra eso, de cómo ellos se prepararon. Él preparó un ejército, me parece que fue de 180,000, para ir a la guerra, pero Dios le dio un aviso. Envió fue un varón de Dios, y si leemos ahí en el verso 2 del capítulo 11, dijo, mas vino palabra de Jehová a Simeías, varón de Dios. O sea, había un varón de Dios en medio de aquel pueblo que hablaba de parte de Dios, y le fue a decirle a Roboam, detente, no vayas contra el reino del norte, Y sorprendentemente para nosotros, Roboam accedió y le hizo caso. Y dijo, si Jehová mandó a decir que no vayamos, se detuvo y no fue en ese momento contra el reino del norte. Entonces, ellos obedecieron lo que Dios les había anunciado. Les había dicho por medio de ese hombre, Semaías, nombre que se me hace difícil pronunciar, como que se me enreda. Y Semaías, amado, fue un hombre de Dios que en medio de una situación de grave crisis en Israel, porque en ese momento había crisis, o sea, se estaba hablando de ir a la guerra, y fue en medio de aquella situación, él fue un hombre de Dios. Y fue un hombre que fue bastante respetado en la corte de Judá, porque en las 2 ocasiones que él transmitió un mensaje de parte de Dios, el rey y los principales obedecieron a Dios. En esta ocasión y en una que vamos a ver más adelante, o sea, él pronunció de parte de Dios. Y eso nos hace entender que en medio de aquel momento había un hombre que tenía temor de Dios y que tenía un testimonio de parte de Dios, porque si no, no lo hubiesen hecho caso. ¿Ustedes creen que hubiesen hecho caso a lo que Simei decía? No, porque cualquiera podía decir, Dios dijo, ¿verdad que sí? Lo que respaldaba aquella palabra era que aquel era realmente un varón de Dios. Entonces, ellos hicieron caso a eso y no se dieron a ir a la guerra. Entonces, en ese capítulo 11 nos habla de lo que fue la prosperidad del reino de Roboam. Sí, el reino de Roboam prosperó, tuvo prosperidad. Roboam, si pasamos a la siguiente diapositiva, Roboam se concentró en la edificación de fortalezas para protegerse del reino del norte. Roboam hizo 15 ciudades fortificadas. Si ustedes se van y lo leen más detenidamente, ahí la menciona cada una de ellas. O sea, él dijo, el Señor me dijo que no fuera contra esta gente, pero yo no me voy a quedar así, yo tengo que preparar porque nadie sabe. Él estaba mucho porque él sabía lo que él había hecho. Entonces él decía, nadie sabe lo que puede pasar en cualquier momento. Déjame prepararme ciudades fortificadas en puntos estratégicos, y no una ni dos, sino 15. Y estas ciudades fortificadas estaban con hombres, no era de que, ay, qué lindo, ciudades fortificadas por estar ahí, no, eran ciudades que estaban preparadas por si cualquier cosa se asomaba por ahí.
hubieran hombres del ejército preparados. Dice que estaban preparadas, que tenían, me parece que decía que tenían vino, que tenían diferentes comidas y cosas que ellos tenían ahí. O sea, esto no improvisando, es que estamos preparando por si cualquier cosa pasa, dijo Roboam. Pero era porque él sabía ya las cosas, las malas decisiones que él había tomado y las consecuencias que esas decisiones habían traído. Entonces él sabía que Jeroboam no se iba a estar tranquilo, que el reino del norte, independientemente de que fuera otro rey, no se iba a estar tranquilo. Entonces, aquello que había sido parte del reino de David y de Salomón, ahora él lo había perdido y formaba parte de su enemigo a causa de aquella equivocada decisión. La tribu de Judá y la tribu de Benjamín apoyaron a Rehoboam. O sea, dentro de las 12 tribus, estas fueron las 2 tribus que apoyaron a Rehoboam en su reinado. Las otras 10, como sabemos, se fueron a apoyar a Jeroboam y formaron entonces estas 2 tribus, lo que fue el reino de Judá. Pero hubieron otras personas de diferentes tribus que se fueron añadiendo, y lo vamos a ver en los próximos también capítulos adelante, que se fueron añadiendo a esta tribu de Judá. O sea, que no solamente estaban ahí todos los de Benjamín y los de Judá, sino que habían gente que habían venido también de otras tribus que fueron viniendo con el tiempo y se fueron añadiendo también a lo que fue la tribu de Judá. Y entre esas estaba de la tribu de Leví, de la tribu de Efraín, de Manasés y de Simeón. De cada una de esas tribus hubieron gente que también se fue añadiendo a lo que fue la tribu de Judá. Amén. Entonces, si vamos ahí a lo que es el capítulo 11, en el verso 13 y verso 14, dice la palabra: los sacerdotes y levitas de todo Israel vinieron a unirse a Roboam desde todos los lugares donde vivían. De la tribu de Leví que mencionábamos anteriormente, de todos los lugares donde ellos estaban, vinieron y se reunieron a Roboam desde todos los lugares, ¿verdad? Abandonaron sus campos de pastoreo y sus tierras y se refugiaron en Judá y en Jerusalén, porque Jeroboam y sus hijos no les permitieron servir como sacerdotes del Señor. O sea, cada sacerdote y cada levita, yo decía, esa gente fueron fieles al Señor en ese momento, porque ellos estaban esparcidos en las diferentes tribus, y desde que vieron que Jeroboam se opuso a que ellos pudieran ministrar, a que ellos pudieran hacer la labor que Dios había puesto para que los levitas y los sacerdotes hicieran, ellos dijeron: no, espérate, por lo menos Roboam es malo, es verdad, pero Roboam por lo menos hasta ahora está adorando al Dios verdadero, porque en la tribu en la parte del norte, en Jeroboam, se había opuesto totalmente a esto. Incluso, si lo leemos ahí en los versos de ese capítulo, levantó a sacerdotes que adoraran a los dioses paganos. O sea, él reunió un chin de todos los dioses que no era Dios, y levantó sacerdotes que lo que ministraban eran a los demonios, amados, porque lo que no ministra y no es de Dios es de las tinieblas. O sea, no hay un punto medio. Entonces, literalmente, él había erguido sacerdotes para que ministraran la parte de las tinieblas. Entonces aquellos levitas y aquellos sacerdotes dijeron: no, espérate, entonces vámonos para donde Roboam, porque hasta ahora Roboam entonces sí no está permitiendo ministrar al Dios verdadero, y para allá cogieron. Y recordamos que la tribu de los levitas, o sea, ellos no tenían como, esta tierra es la heredad de los levitas, no, sino que Dios le dio lugares específicos en diferentes tierras para que ellos pudieran habitar. Pero recuerden que Dios había dicho que Dios mismo era quien era la heredad de los levitas. Entonces, ellos no les importó lo que ellos dejaron atrás y ellos dejaron todo eso y dijeron: vamos al lugar donde está la presencia del Señor, porque hasta en ese momento todavía en Judá se estaba adorando al Dios verdadero. En esos primeros años del reinado de Roboam, todavía en Roboam en ese momento había un poquito de temor hacia Dios, porque él sabía también que le convenía. Amén. Sí, entonces, el verso 17 dice, del capítulo 11: así fortalecieron el reino de Judá y confirmaron a Rehoboam, hijo de Salomón, por 3 años, porque 3 años anduvieron en el camino de David y de Salomón. O sea, los primeros 3 años, señores, no fueron 3 años que duró Rehoboam reinando.
no fueron 3 años, sin mal no recuerdo, me parece que fueron 17. Esos 3 años, Roboam anduvo en el temor de Jehová. Significa que todos los otros, si la Biblia especifica que nada más, que esos 3 años anduvo en el camino de David y Salomón, significa que el resto no anduvo en ese camino. Y yo decía, mira qué interesante. Pero más adelante vamos a ver por qué realmente Roboam anduvo en el camino del Señor esos primeros años. Pero esto provocó asimismo que ese reino se fortaleciera. Porque como le dije, esas personas que acudieron y fueron hacia allá, se entendían, hasta ahora se está adorando al Dios verdadero. Y por eso, como gente fue hacia allá y apoyó el reinado de Roboam, pues entonces ese reinado pudo ser fortalecido. Y ahí vemos un sinnúmero de sucesos con relación, si vemos, ahí habla sobre también la familia de Roboam, las esposas que tuvo. No tuvo una ni dos. Yo decía, óyeme, pero Roboam, como que yo no me acordaba de ese dato, pero Roboam tuvo unas cuantas esposas. Sí, déjame ver, aquí dice, tuvo 18 mujeres y 60 concubinas. Y engendró 28 hijos y 60 hijas. Estaba en eso Roboam. Entonces, esa fue parte de las cosas que también Roboam vino heredando de Salomón. Para que ustedes vean. O sea, ¿de dónde usted cree que Roboam aprendió a tener mucha esposa y a tener mucha concubina? O sea, no fue por amor al arte. Él había tenido un ejemplo vivido de eso, y él dijo, vamos a seguir ese legado, ese legado de mi padre. Y es sorprendente, y habla un poco sobre eso, menciona los nombres de sus esposas. Y aquí ponía el verso 23, porque dice que él obró sagazmente y esparció a todos sus hijos por todas las tierras de Judá y de Benjamín, y por todas las ciudades fortificadas, y le dio provisiones en abundancia, y también le dio muchas mujeres. O sea, que siguió el legado también con los hijos. Él dice, como mismo lo dice ahí, obró sagazmente. O sea, él dijo, bueno, todos estos hijos que yo tengo no en vano. Tenía casi un país, no mentira. Todos estos hijos que yo tengo no es en vano. Y él dijo, me conviene poner de mi descendencia en todas esas ciudades fortificadas para que haya representantes míos. En todos lados hay un chin. Y él hizo eso, distribuyó a sus hijos, pero dice ahí que el hijo que más él amó fue a Abías, que es la persona quien va a ser el próximo rey después de Roboam. Y así termina más o menos lo que es la historia de Roboam. Aquí, como ustedes saben, no menciona todos los detalles, más bien se enfocaron en el momento en que quizás Roboam obedeció a Dios. Y sé que en otros estudios hemos visto esas partes en las que no obedeció a Dios. Pero hay una parte en el primer versículo del capítulo 12, dice el versículo, cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Y yo escribí aquí, cuidado con abandonar la ley de Jehová cuando tenga los anhelos de tu corazón. O sea, Roboam, como decíamos ahorita, sirvió los 3 primeros años a Dios. Pero Dios conocía la intención de su corazón, quizá el pueblo no. Pero Dios, que sí la conocía, sabía que él después de esos 3 años se iba a olvidar de él. Ese pueblo que le siguió en ese momento no, pero lo fuerte es que inmediatamente su reino fue afirmado y fue consolidado. Roboam se olvidó de Dios, señores. Se olvidó de quién era que lo había puesto en aquel lugar. Más bien lo que pareciera es que Roboam estaba buscando que Dios estableciera su reino más que amar al Dios de ese reino. Eso era lo que realmente anhelaba el corazón de Roboam. Porque después que obtuvo eso, amados, se apartó de Dios. Y no solamente él, provocó que todo Israel también se apartara. También se apartara de Dios. Amados, que no sean más grandes los deseos de nuestros corazones, los anhelos, lo que nosotros queremos alcanzar, que el Dios al que nosotros le servimos.
Lamentablemente muchas veces le servimos a Dios porque en un momento queremos que Dios nos supla un trabajo, o porque en un momento queremos que Dios nos supla una casa, o porque si somos estériles, no tenemos hijos, buscamos a Dios porque sabemos que Dios puede proveer sanidad y puede poner esa matriz a funcionar. Pero inmediatamente muchas veces obtenemos el beneficio de Dios, nos olvidamos del Dios que nos dio ese beneficio. Y realmente ningún beneficio, amado, se compara con nuestro Dios. Usted y yo podemos perderlo todo. Todo. Y si tenemos a Dios de nuestro lado, mire, créame que nosotros estamos seguros. Ahora, si lo tenemos todo, como dice la palabra, ¿de qué vale obtener todos los tesoros en esta tierra si al final se pierde nuestra alma? Si lo tenemos todo, pero no tenemos a Dios, mire, amado, mire, eso es momentáneo, eso se va así. Y usted va a perder lo que se va así por lo que es lo más importante. Dios nos ayude, amados, a no perder lo que es más importante. Que busquemos el reino de Dios y su justicia. Y que sepamos que todo lo que necesitamos viene también por añadidura. Pero no que busquemos a Dios por esas añadiduras, creyendo que Dios tiene. Mire, amados, aún nosotros le hayamos sido fieles a Dios, nunca cometamos el error de creer que Dios tiene la obligación de darnos algo. Dios no tiene la obligación de darnos nada. Él es fiel y es verdad. Él no niega su palabra. Si le somos fieles, Él debe andar en fidelidad a nosotros. Pero no creamos nosotros por eso que tenemos que decirle a Dios lo que Él tiene que hacer. Dios nos libre. Él en su soberanía nos da lo que entiende que nosotros debemos de tener y lo que entiende que podemos manejar. Porque muchas veces los beneficios que Él nos da y por los cuales andamos y anhelamos y andamos detrás de eso, Dios sabe que si nos lo da, nos perdemos. Dios sabe que si lo pone en nuestras manos, nos vamos a olvidar de Él y vamos a ir detrás de otros dioses que no es Dios. Hay un versículo en Jeremías que dice, que siempre como dicen, que dice que su pueblo lo dejó a Él fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, y dice cisternas rotas que no retienen agua. Y desde la primera vez que yo leí ese versículo, yo quedé impresionada y yo decía, wow, Señor, es verdad. Pero eso no fue nada más el pueblo de Israel, eso somos tú y yo muchas veces. Que siendo Dios esa fuente, agua viva es que fluye, que no se agota, que no se termina. Siendo Dios esa fuente que tiene todo lo que nosotros necesitamos, nosotros decidimos muchas veces dejar a Dios, dice, para ir a buscar, a cavar cisternas que no retienen agua. Y que si por un momento la retienen, esa agua solamente es una agua estancada que no sirve más que en un momento para heder y no va a vivificar nuestras vidas. Entonces pidámosle al Señor que más que los beneficios que Él nos pueda dar, nosotros anhelemos que Él sea el tesoro de nuestro corazón. Que nosotros podamos cada día poder atesorar, valga la redundancia, poder apreciar el tesoro más hermoso que Él nos ha dado, que es su presencia, que es la salvación de nuestras almas. Y que si en algún momento Dios decide, porque no es que Dios, no es que, siempre lo hemos dicho, no es que el cristiano no puede tener nada económico, no es así. Pero que si Dios algo nos pone en las manos, nosotros le pidamos a Él que nos ayude a tener humildad y a ser buenos administradores de eso que Él nos ponga en las manos. Amén. Así que no abandonemos la ley del Señor cuando obtengamos las cosas que el Señor ponga en nuestras manos. Amén. Entonces, eso pasó con Rehoboam. O sea, después que él había consolidado el reino, se olvidó de la ley de Jehová. Y lo peor de todo esto es que dice la palabra que todo Israel con él. O sea, no solamente fue Rehoboam, sino todo Israel también. No solamente somos nosotros
es que nuestros hijos también, nuestra descendencia, por nuestras faltas, por nosotros dejar a Dios, muchas veces también son afectadas y arrastradas. Que pensemos, antes de alejarnos de Dios, que pensemos en nuestros hijos. Mire, yo desde antes de tener hijos, yo le voy a ser sincero y le voy a confesar esto. Una oración personal que yo le decía al Señor era: Señor, mi anhelo más grande es que mi descendencia, mis hijos, mi nieto, mi generación te sirva. Y yo decía: Señor, ayúdame a guardarme a mí, para que cuando lleguen los hijos que tú me vas a dar, ellos puedan testificar y puedan vivir por un testimonio mío. No nada más por mí, sino porque hay unas generaciones que también dependen de nuestras decisiones muchas veces. Entonces Roboam no se fijó en eso, en que también Israel iba a ser arrastrado, pero lamentablemente fue así. Y dice la palabra entonces en el verso 2, que dice en el verso 2: y por cuanto se había rebelado contra Jehová, en el 5.º año del rey Roboam subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén. O sea, inmediatamente él se rebeló contra Jehová. Dice la palabra, subió, hasta ahora no se había mencionado que ningún reino había subido contra el reino de Judá. Hasta ahora no. Y dice que inmediatamente él se apartó de la ley de Jehová. Dios permitió que Sisac, que era el rey de Egipto, fuera contra aquel reino. El juicio de Dios cayó sobre Roboam. Por primera vez expuso el reino del sur a la invasión de una gran nación. Es que Roboam había abandonado la palabra de Dios y había conducido a su pueblo a la apostasía. Sisac, rey de Egipto, llegó a Jerusalén y se llevó muchas de las riquezas, amados. Dios no impidió que Sisac hiciera eso. Él llegó a aquella ciudad. Ay, Señor, a mí me dio un chin de risa. Yo decía, todas las ciudades fortificadas que Roboam se había construido y cosas, todo eso lo acabó Sisac. Y llegó hasta Jerusalén. O sea, de nada le valió. Por todo lo que él dejó a Dios después, de nada le valió. Porque al final nada impidió que aquel rey fuera, que acabara con aquella ciudad fortificada y llegara incluso hasta Jerusalén, el centro, la capital, a donde estaba aquel rey. O sea que nada de eso lo impidió, porque Dios así lo dispuso, por la dureza de su corazón y por la desobediencia de su corazón. Es lamentable que haya sido así. Es lamentable. Se apropió de gran parte del oro y de otras riquezas. Miren, Sisac se llevó, ustedes recuerdan que mencionábamos la semana pasada, si mi mente no me falla, de los escudos de oro que hizo Salomón, de oro, de puro oro. Todo eso se llevó Sisac. Él se arrasó con todo lo de valor que él pudiera haber encontrado ahí. Se apropió de gran parte del oro y de otras riquezas. Esta fue una experiencia humillante para Roboam. Él se había criado en la prosperidad del reino de Salomón y había experimentado las bendiciones de esa época. Había vivido rodeado de lujos y riquezas. O sea, cuando Roboam llegó al reino, a Roboam no le faltaba nada, porque recuerden que acababa de morir Salomón y todo lo de ese reino se había traspasado a Roboam. O sea, que a él no le costó nada. Y todo se lo llevaron cuando aquel reino vino contra ellos. Ahorita mencionaba lo de cómo nosotros como padres debemos de cuidar nuestras decisiones por nuestros hijos, pero también nosotros como hijos, amados. Yo meditaba en eso, yo decía, nosotros como hijos muchas veces malgastamos, desperdiciamos, no valoramos lo que a nuestros padres con esfuerzo le llevó a construir. Aún en la fe, nuestros padres muchas veces se plantan para dejar un buen legado y nosotros entendemos que como está ahí. Y no nos esforzamos por guardar ese legado. Es verdad,
es un legado, es una herencia, puede ser una herencia de la presencia de Dios, de la búsqueda, de todo lo que nuestros padres muchas veces hacen para que nosotros también nos acerquemos a Dios, por dejar algo bueno en nuestras generaciones. Pero mire, si usted y yo no decidimos buscar a Dios también, no nos pintemos que no vamos. No podemos vivir de lo que hicieron mis padres, de lo que mis tíos, que mis abuelos eran cristianos. No. Toda su familia puede ser cristiana. Y si usted y yo no decidimos buscar a Dios hoy, se interrumpe ese legado de bendición de la presencia de Dios en nuestras generaciones. Entonces no podemos pretender que porque lo tenemos ahí, porque nos lo han enseñado desde pequeñito, ¡ay, qué lindo! Y no ponerle el valor que realmente tiene. Porque si no lo valoramos, va a ser quitado de en medio de nosotros. Así que valoremos lo que se nos ha enseñado. Aún nuestros padres quizás no hayamos crecido en el Evangelio desde pequeños, pero desde que estamos en la casa del Señor, hemos tenido padres espirituales que nos han dado. Hemos tenido gente que nos ha dado. Valoremos, atesoremos eso, corramos con esa misma visión y sigamos hacia adelante guardando la salvación que se nos ha dado. Que no pueda venir ningún reino a quitar lo más valioso que nosotros tenemos. Amén. Y bueno, ya son las 10. Tenía pensado compartir algo más, pero vamos a ser prudentes con la hora. Y seguiremos, bueno, en el próximo miércoles vamos a seguir con la conclusión de ese capítulo 12 y el 13, si Dios lo permite. Pero léalo en su casa, para que cuando yo no lo lea versículo por versículo, por lo menos sepamos de qué se trata lo que estamos hablando. Amén. Así que Dios les bendiga, mis amados. Aleluya. Un momentito con lo que hemos recibido hoy. Dios nos creó a nosotros, amados, diferentes de los animales. Tenemos raciocinio y pensamiento, ¿verdad? Y la capacidad de decidir. Y vemos en lo que hemos escuchado, en lo que hemos aprendido hoy, cómo a veces las personas entienden que Dios es como una franquicia. Que si mi papá sirvió a Dios, pues también ya Dios es mío y no importa lo que yo haga, no hay consecuencias. Y tenemos nosotros que aprender de lo que hemos recibido. Roboam recibió un reino compacto, aunque ya su papá había hecho algunas cosas incorrectas. Tuvo un primer percance cuando debió de ir al consejo de los ancianos, no lo hizo, se dividió el reino. Tuvo 3 años en el cual Dios estuvo con él porque buscó a Dios, entendió que todo estaba bien, ya yo no necesito a Dios, empiezo a caminar mis propios caminos. Refléjese usted en su vida cada día si a veces nosotros actuamos de esa misma manera. Y cuán importante es, si lo estamos haciendo, si lo hemos hecho, si lo haremos en algún momento, hacer como hizo el hijo pródigo. El hijo pródigo, cuando vio que se había apartado de la casa de su padre, levantó la cabeza y dijo, pero en la casa de mi padre, los jornaleros viven mejor que yo. Por tanto, iré a mi padre y le pediré perdón. Hay momentos en nuestras vidas que tenemos que reconocer y ver si nos estamos apartando del camino correcto. Porque muchas veces, amados, quizá empezamos bien, pero no nos torcemos en el camino. Nunca se aparten de nosotros nuestra mirada de Dios. Cuando más bien tú estás en lo que sea, en lo económico, en la salud, en tu familia, más enfócate en Dios. No te creas que ya tú tienes a Dios y que ya tú no necesitas. Ahí es que tú lo necesitas. Ahí es que más lo necesitas. Así que gloria al Señor por su palabra. Afirmémonos siempre en esa palabra. Y dice la Biblia que el caminar de los justos es como la luz de la aurora, hasta cuando el día es perfecto. No tiene que decaer otra vez. No, Dios quiere que te mantenga arriba en esa relación con Él.
no es que tiene que decaer, no, tiene que mantenerte arriba, dando testimonio y sabiendo, como dice la Biblia, que aún en la vejez tú has de fructificar, aún en la vejez vas a estar próspero y serás como un manojo de espigas maduras, dice la palabra de Dios. Así que, amados, oremos para que esa palabra quede en nuestros corazones, y si en un momento dado nosotros como que no, levantemos nuestras cabezas y volvamos a Dios. Amén. Él siempre estará ahí para nosotros, siempre y cuando nosotros le sirvamos. Amén. Padre amado, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú nos has dado hoy. Gracias porque hoy, Señor, hemos recibido algo especial. Ayúdanos a ser humildes. Ayúdanos, Señor, a cada día buscar tus caminos, Señor. Que nuestro corazón no se extravíe nunca. Y si aún así, Señor, oh Dios, nos queremos apartar, ayúdanos a volver al camino. Ayúdanos, Señor, a volver a ti. Concede que nuestros hijos, que nuestra descendencia te sirvan. Mira, Señor, nuestros hijos actualmente. Mira, Señor, nuestros nietos. Los que vendrán, Señor, después de ellos también, que te sirvan y que anden en tus caminos. Padre, en tus manos nos encomendamos en esta noche. Guarda nuestra salida de este lugar y concede que lleguemos en paz a nuestros hogares. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga, iglesia. Dios te guarde. Amén. Saluda a tu hermano y dile que le amas en Jesús. Amén.